Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Set de sexo, lo que se sabe, lo que se escucha y lo que se dice. Set de sexo. Advertencia. Cualquier información divulgada durante el episodio tiene propósitos educativos. Cada participante tiene posiciones u opiniones basadas en su experiencia personal y profesional. Asimismo, se informa que el episodio es para mayores de 18 años y se solicita que ninguna de las posturas sean tomadas de manera personal o se tergiverse. Hola. Vamos a dar inicio a esta segunda temporada. Ahora vamos a vernos en esta parte que es más visual. Nuestra primera temporada fue en algunas partes, sí fue visual, pero su mayoría fue solamente audio. Estamos muy emocionadas en empezar esta nueva etapa porque vamos a estar integrando un poco más a nuestra audiencia, vamos a hacerlo un poco más interactivo, vamos a estar hablando de temas que son un poquito controversiales y esto para poder ayudar a la gente a que se conozca mucho mejor y a que conozca también otras vivencias. Además de eso, pues vamos a tratar de ir invitando más personas, que no solo vamos a ser nosotras, lo cual va a ser muy emocionante, porque, bueno, ahorita mismo en Latinoamérica y alrededor del mundo estamos viendo que en cuanto a derechos humanos y derechos reproductivos o educación sexual, estamos en retroceso, pero nuestro propósito siempre va a ser, pues, educarles con los recursos que tenemos nosotras, que aquí nos va a acompañar y le voy a pasar la palabra a Yuri para que nos dé la bienvenida a la segunda temporada. Bueno, gracias Tifa. Hola Cintia. Bienvenidas a este reencuentro después de varios meses. Qué bonito es ver que nos da el ánimo, que nos da las fuerzas, que nuestra audiencia quiere más y que entonces estamos aquí para saciar esa sed de sexo, ¿verdad? Que tenemos, pero siempre desde un gran pilar que para nosotras es la educación y el empoderamiento. Claro que no puede faltar la pizca de lo picante, del humor y de la complicidad que queremos construir con nuestra audiencia. Entonces, parte de lo que decía Tiffany es hacerlo más interactivo. Es decir, que nuestra audiencia pueda ser parte del podcast y que ustedes puedan estar aquí con nosotras sin necesidad de estarlo en vivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de participaciones y a través de confesiones. Algunas son secretas, algunas son no tan secretas, ¿verdad? Alguien decide contarlo al aire para el audio para ser de sexo y nosotras vamos a compartirlo con ustedes. Algunas otras opiniones vamos a ser encontradas en redes como en Reddit y las vamos a traer aquí al foro de discusión de una manera jocosa, pero siempre intelectual, porque aquí se trata de crecer y aprender. Sí que sí, ¿verdad, Cintia? Sí, exactamente. Hola, es un placer volver con un proyecto que va despacio, pero porque precisa. Siempre va a ser un gusto estar en lo que se sabe, en lo que se escucha y en lo que se dice para aportar nuestro granito de arena en esta nueva segunda temporada. Contanos, Tifa, ¿de qué vamos a conversar hoy? Bueno, como ya algunos lo vieron en el título, vamos a hablar de lo que es nuestra primera vez y vamos a hacer un recorrido bastante amplio en nuestra primera vez. Yo voy a empezar por el lado de descubrimiento. Mi mamá contaba que cuando yo estaba más pequeña, las primeras veces que me bañaba, a mí no me gustaba bañarme y que me gustaba más como estar desnuda. Entonces andaba más como a la libre, como eso. Y siento que las primeras veces que uno como niño, o en mi caso niña, descubro como esa libertad, uno no quiere parar. Entonces, de ahí me muevo a la parte donde di mi primer beso. Ya lo he dicho, no sé si lo he mencionado mucho en otros episodios, pero mi primer beso fue estaba muy pequeña, pero fue con un amiguito que yo le tenía mucha confianza y decidimos como darnos un besito
como se ve, como tal vez son los adultos y así. Como Y de fue como a piquito, los, piquito. más o menos, porque fue así Ay, ya más oiga, apasionado. Por eso le digo, fue a como, los 8. no, como a los 6, Es sí, con lengua. con lengua y todo, por eso te digo, fue como cuando vemos a los adultos y todo, pero más allá del morbo, fue porque, digo, obviamente uno repite lo que ve, ¿verdad? Entonces, Claro. en ese caso, mi primer beso fue muy bonito porque fue con una persona que yo quería mucho, era un amiguito y teníamos una relación muy linda. A vos, Yuri, ¿cómo te fue con el primer beso? No, mejor que cuente Cintia, porque el mío es fatal. Pero ahorita Ay, cuento. bueno, yo, para mí van a ser niñas precoces ustedes. Yo no, ya lo he dicho en la temporada pasada, para nada confié en nada. Mi primer verdadero beso después de semejante suspiro fue muy bueno, fue muy bonito, pero tenía 16 años. Yo no apresuré nada. Yo Inclusive, tenía 15, ¿ves? aquí el detalle fue que me lo tuvieron que robar. A mí Cintia me Ah, molesta con ok. eso. A mí A Cintia mí me me lo, molesta con eso. a mí me lo tuvieron que robar porque no entendían indirectas, o sea, me podían tirar la bola de playa más grande que para mí era un granito de arena. Y yo le contaba a Tifa que tal vez mi primera vez fue bonito, pero también fue incómodo porque en la inmadurez o en la no preparación, que uno siempre tiene que estar preparado, me dio una crisis nerviosa y en la casa me regañaron porque no sabía cómo procesarlo, o sea, o sea, me lo robaron. Simplemente yo quedé entre una malla y el muchacho y me dio el beso. No me puedo quejar, un muy buen beso, pero mi participación fue esta. Y de ahí fue bonito. O sea, yo puedo decir que fue bonito, pero no participé en la decisión. Por eso yo digo que me lo robaron, porque fue así, imprevisto. Entonces, no, tal vez solo sea emocionante para mí cuando lo cuento, porque, como les digo, fue tal la impresión que sufrí una crisis nerviosa. Pero ¿cómo se Entonces, manifestó esa crisis nerviosa? Qué sustillo, ¿verdad? llegué a mi casa y ya era de noche y me dio un ataque de risa porque me daban nervios pensar llegar al colegio al día siguiente. Qué No, pecado. tenía 16 años y es que tal vez no fue tan, es que no sé si llamarlo íntimo, no fue algo solo del muchacho y mío, sino que parece que ya habían comentarios de que yo no entendía las indirectas ni las directas y todo el mundo sabía menos yo. Entonces, cuando el beso terminó, había un grupo que, entonces, Y yo sí, fue bochornoso. exactamente. Ajá. O sea, Yo fui una niña muy buena. O sea, yo no fui precoz para nada tampoco. ve, ya me Yo no dejaron a mí como sé la qué precoz. pasó. No, yo no estoy diciendo que usted fue precoz, solamente estoy hablando por quien yo era. Yo era una Ujú. niña muy estudiosa, siempre he sido la zapa de la clase, la que estudia, la que lee, la que tiene las tareas listas, La verde. la verde. Y de un pronto a otro, cuando me vino la regla, porque a mí me vino la regla fue a los 15 años. Entonces yo me sentí como el patito feo, que se volvió un cisne. O sea, fue una cosa, una transformación. Yo sé que siempre fui hermosa, siempre lo fui como niña. Mi mamá, ¿verdad? No quiero que se ofenda, porque obviamente, pero yo no me sentía tan hermosa, ya, hasta ese momento. Pero yo no tenía amigos en el cole, ni tenía amigos en el barrio. Por ahí me topé a uno, Alberto se llama, no, o se llamaba, no sé, perdí contacto. Saludos, Alberto. Alberto tenía frenillos y yo tenía 15 y yo creo que él tenía igual como 15 o 16. Y fue como en la alameda de la casa y como en las graditas y estábamos sentados y yo tenía como miedo de que como que los dientes chocaran. Fue muy incómodo, ¿verdad? Yo estaba asustada, ¿me entendés? Yo, fue puta. Hablando de primeros besos incómodos, una vez andaba yo, mi familia es de Puriscal, bueno, cuando mi abuelita estaba viva, nosotros nos reuníamos mucho en Puriscal para pasar tiempo allá en la finca, ¿verdad? Era una casita humilde, pero para nosotros era una experiencia de ir fuera a San José. Entonces, este,
pasaba mucho tiempo con mi abuelita y todo eso. Una vez hubo unas fiestas y nos llevaron a mi prima y a mí a un baile. Nos dejaron ir. Y yo, Y me ha percollado yo, María, mi prima con un mae y yo con el otro así, pero apercollada y pues cuando bailando, seré un buen perdedor, ¿verdad? Seré un buen perdedor. Juliana Keeler. Cuando llega mi tío, Julia, es que ya vas a tener que ir. Y yo, fue ese todo. fue el primer chasco que me pasó como con la familia, que yo dije, uy, qué incómodo. O sea, Julie, vos estabas en medio de eso y te llegaron a tocar el hombro. Sí, mi tío me dice así. A Juliana le pasa a todos los tíos. O sea, yo seguro que ya había terminado el aprete o algo así, yo no sé, no me acuerdo exactamente, pero yo sí me acuerdo que, ya si no, por lo menos había tirado el show. Es que el impacto fue sentir que me estaba haciendo así, ¿me entiendes? Eso es lo que mi recuerdo, el recuerdo más vívido que tengo de toda la situación. Yo me voy así, toda encendida, toda aquí, con el beso y todo, y que llegan y le maten el momento. Eso Y fue. yo, no, y para que, y bueno, y ahorita que estamos, ¿verdad? Grabando, el mae no me gustó al final, o sea, nos hicimos novios un tiempo, pero yo no quería tener novio, o sea, yo no, yo solo me quería divertir en esa fiesta, nada más. Y él tenía 18 y yo tenía así como 15 también, ya después del primer beso ya como que fui ahí y lo terminé un Jueves Santo a través de un mensaje de texto. Ahora hablando de novios, ¿la primera vez que vos tuviste novio fue esa o fue otra? No, la primera vez que yo tuve novio ya, como que yo dijera, un chamaco que me gustaba, fue cuando yo tenía 16, era un amigo de mi prima y él tenía 18 o 19. Desde los 15 me andaba gustando, pero sí era mayor que yo. ¿Y cómo fue? Y de ahí, mi prima y mi tía, que en paz descanse, iban mucho a la iglesia. Y él también como que, o sea, mi prima tenía un grupo de juvenil y él también iba y yo como que a veces iba, entonces había a veces actividades, ya fuera en Semana Santa o algo así. A veces nos íbamos a la casa de mi prima como a hablar, estar ahí un rato como adolescentes, hablando, escuchando música, comiendo, no sé. Y una cosa llevó a la otra y empezamos como a darnos besillos y fue la primera vez como que yo empecé a sentir como que deseo sexual por alguien más, pero yo no estaba enamorada. O sea, para mí era como un toque raro que el mae fuera un toque mayor que yo me sentía como un poco intimidada Ujú, y él siempre me trató con mucho respeto, obvio, siempre fue como muy, o sea, era entendido en ese momento que lo que estábamos haciendo estaba bien, aunque no lo estuviera, ¿me entiendes? ujú. Pero yo sí me sentí un poco incómoda y terminé como terminándolo también, como a las 2 semanas, yo le dije: "Es que yo no puedo tener novio, yo no quiero tener novio, yo no quiero tener novio, no quiero tener novio". Pero a los 17, Lo terminaste. no, a los 17 caí enamorada de alguien. Y cuando me enamoré de alguien, entonces sí, me jodí, me jodí. Pero bueno, Bueno, ahorita nos cuentas cómo fue ese enamoramiento. Yo quiero saber a Cintia, ¿a usted cómo le fue con los novios? Porque Cintia dice que ella no agarraba ni una sola bola de playa, entonces me imagino que fue complicado. Uno. Como tal, mi esposo, nada más. O sea, ya ¿y con las cómo fue la reglas. primera vez que coquetearon ustedes, digamos? Si estabas como tan, siento yo que en lo que nos has contado, estabas avergonzada o eras una persona que le avergonzaba el sentirse bonita o la idea de sentirse bonita y el coqueteo tal vez era algo que era muy inocente a ese inicio. Entonces yo quería saber cómo empezaron ustedes a coquetear ya como así como pareja. Mi esposo y yo. Sí, De ahí no, es que vamos a explicar algo primero. Mi esposo y yo fuimos amigos 4 años y novios 7 meses. Ahí se lo digo todo. Entonces, vieras que me gusta, no voy a ser hipócrita, me gusta porque aún como amigos hablábamos muchas cosas, como que a mí me quedaban unas más claras todavía que a él, pero ya digamos, cuando empezamos una relación, como que había algo que conocer, no. Incluso como amigos habíamos hablado de cuántos hijos nos gustaría tener, como qué edad nos gustaría casarnos, al punto que pocas personas dicen cuál es su primera vez que se casó. Yo tengo dos, aunque solo estoy casada con mi esposo, y la que más disfruté fue la primera, ay, la qué boda lindo. civil, y solo fuimos 5 personas.
pero digamos, como experiencia, tengo que decir que pude ponerle en esa ocasión, no quise que me volviera a pasar, le pude poner atención al beso, fui partícipe del beso y me Sí, no como la gustó. otra vez que estuviste como Ujú. completamente fuera de base y no estabas en lo tuyo, sino que aquí sí Exactamente. estabas correspondiéndole a él. Exactamente. Y se puede decir que, aunque el primero lo disfruté por la situación como pasó, ya ya fue un disfrute más, no lo voy a decir que maduro, pero más placentero en el sentido de que yo estaba. Lo pensé, lo sentí, lo participé y lo guardé en mi memoria como esa participación. Que el otro también lo disfruté, pero fue el ups, Ajá. pero fue muy, todavía puedo decir que tal vez fue muy infantil. Yo ahora entiendo cuando nos dicen, es que ustedes eran unos chiquillos cuando se casaron, porque teníamos 21. Ajá, sí, claro. Entonces, yo ahora puedo decir, sí, era todavía prácticamente, no voy a decir que una niña, pero estábamos pequeños. Sí, estaban Pero, chiquitillos. pero digamos, como experiencia, es que uno nunca se termina de conocer completamente y una cosa es ser amigo, una cosa es ser pareja y no solamente pareja de novios, sino otra cosa después puede volverse esposos. Sí, Entonces, claro. siempre hay una primera vez según la etapa. ¿Cómo Entonces, que estuvo nadie la primera idealice. noche que durmieron juntos? Y me voy a chillar porque, ¿se acuerda el primer beso? Aplíquelo en ese, no me acuerdo. Sinceramente no lo recuerdo. Ok. No, puedo ser sincera, no es que me sienta orgullosa, pero y con él fue con la primera persona que yo estuve y tal vez en el momento tengo que decir que no estaba amando, sí, pero no estaba preparada. Ahora tengo que ser sincera, tal vez no estaba preparada porque no era idealizarlo, llevaba más miedo que otra cosa. Entonces, yo le digo a Tiffany, todo, a mí me pasa algo, si yo estoy muy emocionada o muy asustada, yo lo que tiendo a hacer es a olvidar Sí y soy, yo no me acuerdo. sí soy, yo eres cierto no, que yo antes de que empezáramos a grabar, yo les dije, vea, yo mucho no me acuerdo, entonces ustedes mejor me pregunten. Bueno, yo ahora tengo una pregunta. Vamos Ajá. a entrar en lo picoso. ¿Cuándo fue y cómo fue, para que nos cuente más chisme, el primer orgasmo que tuvieron? Porque en mi caso fue con la pura masturbación. Como ya Cintia me dijo que yo era precoz, voy a contarlo entonces. Y fue Entonces, ¿qué como, importa? Dice. entonces, ¿qué importa? Ya me expuse, entonces no importa. Sí, ya me Ya me exhibí, Eh, fue. ya me exhibieron. Entonces, eso fue, yo empecé a conocer mi cuerpo, o empecé como a experimentar un poquito más como a los 10. Entonces 10 11 porque a mí igualmente me vino la menstruación como a los 11. Ya vamos a pasar a esa parte de la menstruación ahorita, espérense. Pero el primer orgasmo que yo tuve fue involuntario, porque pasó esto de que uno empieza como, ¿qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, de hecho me di cuenta después de que es muchísimo más común de lo que yo pensaba, que me empecé a frotar con una almohada. Entonces, por el roce y la sensación y todo, me, me estaba masturbando, pero yo no tenía como la noción de eso. Y ya cuando yo me di cuenta de, pues, ya yo sentí, como dicen, yo sentí rico, entonces ahí ya fue que yo sabía que estaba sintiendo algo, pero hasta después, años después, fue que yo me di cuenta que yo tuve un orgasmo. Pero esa fue mi primera vez teniendo un orgasmo, como a los 10 más o menos. A ver, Cintia, usted cuéntenos. Bueno, tengo que ser sincera, lo mío fue después de los 21. O sea, no, digamos, les soy sincera, las envidio a las dos. Judy que dice que la menstruación les vino a los 15, Tifa a los 11, porque a mí me vino a los 9. Ay, Entonces, no, mi amor. yo, entonces, nunca se me olvida que yo digo que a los 10, a mí me vino a los 10 porque me vino un 9 de marzo y yo al día siguiente cumplía los 10, entonces para mí me vino a los 10. Pero Ujú. el doctor me decía a mí, no, a usted le vino a los 9. Horas cuentan, horas más, horas menos, y al punto que yo la vez pasada conté la anécdota que no fue el susto, yo estaba preparada, todo estaba muy bien, hasta el uso de la toalla. Esa es mi primera vez del uso de la toalla, fue ese pequeño gran detalle que me la puse al revés y hice mi primera. Por si no lo han escuchado en el primer episodio, Cintia, de la primera temporada, Cintia nos cuenta qué fue.
pero una... Ay, ahí tengo una prima que ella disfruta de esa historia porque ya ay, todo iba muy ¡Qué bien rico! hasta que fue a usar la toalla. Pero, digamos, yo creo que hay hay una historia que yo lo conté a Tifa, no me acuerdo si se la conté a Judy, pero sí, tengo la fortuna de decir que sí supe qué son los orgasmos y supe sentir, pero preferiría contar uno que no supero y no quiero repetir. Que yo estaba, lógicamente, con mi esposo, y yo lo que sentí fue, como dicen ustedes, se siente rico, es demasiado placentero, y yo cuando abrí los ojos, lo que estaba haciendo era viéndome desde el techo. Entonces yo lo que... La mae se desdobló. Ella se relajó tanto que se le salió el alma y todo. Yo ahí, Qué yo me describo como que yo soy muy de sentidos, yo soy muy sensorial, yo soy a todos los sentidos. Entonces, pero eso me asustó mucho. Yo no lo pude olvidar y no lo quiero volver a repetir. Yo me asusté porque yo era como yo, ¿qué estoy haciendo? O que no era que estoy haciendo aquí arriba, es que estoy haciendo allá abajo. Y yo nada más te sentí como... sentías arriba. Yo me veía desde arriba. Entonces yo lo que sentí fue, y cuando como que yo me metí de golpe, yo lo que hice fue que golpeé a mi esposa y me dice, ¿qué le pasa? Y yo, ahí se me cortó todo. Entonces, sí estaba disfrutándolo, estaba teniendo un orgasmo, pero en la sucesión me pasó eso y nunca he podido, no he querido nunca repetirlo, sinceramente, pero Replicar la experiencia. sí, porque ahora me cuido más de no relajarme tanto porque si muchos en el yoga buscan eso, los admiro que lo quieran repetir porque Lo yo logré sin intentarlo, dice. Lo logré sin hacer yoga. fue, digamos, ese orgasmo lo recuerdo por ese pequeño, gran detalle, pero sí, para mí fue como que muy bien, me gustan, pero no así. Pero no No tan tanto, extremos. no tan intensos. Tal vez lo más incómodo era el hecho de descubrir también en los orgasmos que el hecho es que no es controlarlos, ahí tal vez Julie nos puede ayudar, es el hecho de cuando viene uno tras otro. Ajá, sí, multiorgásmica. Ajá, entonces al final era, no pare, entonces la frustración. Entonces eso sí es algo que tampoco me gustó, lo que es de mi primera vez de descubrir esta parte de los orgasmos. ¿Qué fue lo que no te gustó del saber que venía muy seguidos? No, la De frustración que de que no además de que seguían. eran seguidos, o sea, no podía, no, estoy cansado, o sea, que no me siguieran el ritmo, Que no tal. le decir que Ya, era. quería más, eso era. Mi esposo tendría mucho que decir, jamás participaría, pero mi esposo tendría mucho que decir y No, está bien, está bien. Es vacilón porque yo, bueno, ahora que hablaban de eso, yo me recuerdo la primera vez que o sea, yo no recuerdo cuántos años tenía, pero recuerdo la sensación en mi cuerpo, la primera vez que sentí deseo espontáneo. Yo sentía que me picaban las piernas, como que tenía una incomodidad, que tenía una cosa ahí entre las piernas que tenía que hacer algo y no sabía qué era, como un hambre. Y entonces yo caminaba así a ver si, yo decía, ¿será que me pica? ¿Será que qué es lo que tengo? Y ya después llegué a casa y entonces empecé a frotarme con diferentes partes como de mi cuerpo, hasta que llegué a frotarme con las manos. Y a partir de ahí ya para mí sí fueron sesiones de placer más conscientes, donde yo me tocaba mucho mi clítoris, pero nunca, hasta que ya tuve relaciones, nunca experimenté con penetración de nada. Por el miedo a perder la virginidad, ¿ya? Bueno, la mal llamada, ajá. Por eso, la virginidad. Ajá. O sea, entonces, ya después, como que mi primer orgasmo que yo recuerde fue cuando me estaban dando sexo oral. Esa vara a mí me voló la cabeza. Y yo recuerdo tener 17 o 18 años. Y yo, gracias totales, mae. Gracias totales. Ay, qué bueno. Y ahí me quedé 10 años. Y yo creo que por eso no veo el podcast. Qué dicha, que no lo vean. Que no se entere, mae, porque me quedé 10 años ahí porque yo estaba como sumergida en el placer físico. Había tanta conexión física que a veces la parte más bien emocional y saludable de la relación yo la dejaba de lado porque lo otro era, porque yo soy igual que Cintia, yo soy muy caliente, yo siempre tengo ganas, siempre quiero. Por algo soy sexóloga, porque me encanta el sexo, o sea,
¿verdad? Literalmente lo estudié y todo porque me fascina y me parece una cosa fascinante. Me fascina en todo el sentido de la palabra. Pero, pero yo sí, o sea, para mí llevarme el ritmo también es cosa seria. Y él me llevaba al ritmo, ¿me entendés? Entonces yo desapegarme de esa adicción fue muy fuerte. Es que cuesta, es muy difícil, es muy difícil. Me Y costó. ahora que vos lo mencionás, Julie, quiero saber eso también. ¿Vos cuál fue como esa ruptura que te dolió tanto? ¿Fue esa o fue alguna otra? La primera vez que te rompieron el corazón, digamos. Ah, no, esa no fue la primera vez que me rompieron mi corazón. La primera vez que me rompieron el corazón yo tenía como 16 y me enamoré de un chamaco que estaba ahí digamos que yo conocí a través de una actividad del colegio. Ajá. Él era mayor que yo y él ya estaba en la U, o sea, ya iba para la U cuando yo tenía 16 y cuando yo cumplí como 17 antes de conocer a mi ex, pues me enamoré del mae, pero el mae andaba con una amiga mía. Era muy triste, porque mi amiga le hacía caso y el mae me llamaba y me contaba y yo era su paño de lágrimas porque yo estaba con el Ay, mae. Yo siento que la primera vez que le rompen a uno el corazón no es en pareja. Sinceramente No, lo creo, nunca es en pareja. La primera vez es como cuando le dicen a uno el primer amor, no los revuelvo. No sé si ustedes dos tuvieron un amor platónico y a qué edad lo tuvieron. ay, yo Yo desde los tuve, 4 tenía uno. yo tenía un amor platónico de toda la vida y yo le digo a Tifa, para mi desgracia, esto es algo que recuerdo muy bonito, pero también fue algo que deseché totalmente. Mi primer amor platónico, porque el segundo y el que todavía tengo es por Kenny Reeves, el mío, ya se callan, no hay Se acabó. pero digamos, yo siento que a veces el hecho o el detalle, yo escucho, bueno, por los estudiantes yo escucho muchas situaciones, aquí que lo estoy viendo, digamos, mi hijo mayor, su primer enamoramiento estaba en kinder y algo que amo, tal vez a él le molesta recordar, hay que estar viendo, pero él me agarró de la mano, yo llegué a recogerlo al kinder y él me agarró de la mano y me dijo, mami, vamos para presentarle a mi novia. Y yo tengo la foto de la chiquita porque yo se la pedí a la mamá y la mamá me la regaló, porque él fue tan caballero, pero yo llegué y la chiquita se volvió a verlo, le revolcó los ojos y dijo, y me hace, yo no soy novia de él, pero él siempre fue, muy caballerito, pero él a la niña le gustó. por lo menos. Entonces, ese es un enamoramiento que no fue mío, pero fue mi primera vez de un enamoramiento como mamá y lo Ajá. disfruté. Qué lindo. Pero eso está muy Es que lindo, de sí. primera vez hay un montón de cosas y hay que Sí, ser Claro. consciente. No todo lo vivimos igual, no todo lo tenemos igual y no todos esperamos los mismos resultados a las mismas cosas o experiencias. Sí, pero sí Y es tienes lindo razón sentarse a eso hablar. claro, lindo sentarse a compartir esas cosas y ojalá que ustedes que están ahí escuchándonos y viéndonos también estén diciendo, uy, la primera vez que a mí me pasó tal cosa, me hubiera encantado que saliera en el podcast. Bueno, entonces coméntelo, forme parte de la comunidad, conozcámonos, ¿verdad? Para eso existen las redes sociales y yo creo que aquí nadie es inalcanzable, es súper vacilón hacer ese compartir. Yo me acuerdo la primera vez, vamos a pasar a algo como más picantoso. Yo me acuerdo la primera vez que yo hice un trío fallido. no, yo no, Julie. Fallido, ¿ok? Fue un servicio adquirido porque no sabíamos con quién, ¿ok? Número uno. Digo. Número uno, ¿verdad? Pues, esta persona ya no estoy con esa persona, pero fue un servicio adquirido. Todo bien. La persona dijo que ella se apuntaba a la vara y todo. A mí me parecía, por empezar, de que nunca le había pagado a alguien para tener sexo. O sea, Punto y aparte. Punto y aparte. exacto. Hagamos un stop en este momento. Usted ríase conmigo y usted diga, Mae, si usted ha pagado por eso, no es el único, no es la única, yo también lo hice. Y lo peor de todo, que no lo tuve. Porque ella dijo que sí, pero nosotros era porque queríamos un trío. Y de ahí yo llego a la vara, ¿verdad? No sé qué. Y llego a chuparle los pezones y la madre no me deja. Yo, ok. Llego como a besarle las piernas y como a besarle la vulva y la madre no me deja. Y yo,
Ok. Julie, perdón, ¿eran 3 mujeres o... No, mi ex, Ah, la mae y yo. La recluta y yo. Y la mae no me da. Y yo me... Claro, yo, recordemos, ¿se acuerdan que yo les he dicho que yo hasta los 30 estuve bien estafada? Que yo pensaba que era medio abierta, medio furiosa, no sé qué. Ajá. Yo era bisexual y yo no sabía, rata, nada más. Pero ese era el tipo de señales, porque una novia normalmente en el trío se enfoca como en el mae. Ajá. Que yo lo que quería era comerme a la vieja, yo quería... Ujú. Si usted Y quería, era mi primera vez con una mujer, yo quería. ajá. yo lo conozco. Y la madre no me dejó hacer nada. Sí, exacto, gracias. Y la madre no me dejó hacer nada. Y yo, de no, yo me fui a meter al jacuzzi Ay, qué pecado. a verlos coger, mae. Cuando el mae me ve ahí así, me vuelve a ver y me hace como, está bien, o sea, como que, y yo. Y el mae se dio cuenta y le dice, ¿sabe qué? ¿Cuánto le cuesta un taxi de aquí a su casa? Y la mae tanto, y le dice, tome, váyase. Y le damos 2 horas. Yo el mejor trío que he tenido es cuando estoy muy cansada, mi almohada, mi cama y yo. Pero así que la vez pasada me dijo eso. Pero yo me quedé pensando, esa Ay, sí va a sí, ser es un la, trío. la Yo me quedé, y yo, como que un trío, y yo, Cintia. Y yo, ¿cómo? Cuando me va diciendo, yo, ajá, babosa le hago. Ah, el bueno, primer comentario se lo hizo de más inocente, porque digo, yo como, quería llegar a mi cama. Yo ya me estaba imaginando a Cintia con 3 hombres aquí, ya. Nadie dice ahora quién quería los 3 hombres. pero bueno, ahora ya no me va tan mal, ya, el universo me premió con Por buenas lo menos. experiencias después. Qué dicha, Julie. Julie, hablando de eso, bueno, yo le quiero preguntar a Cintia, porque Cintia también ha tenido sus experiencias. Cintia, con las personas swingers, ¿cuál fue la primera experiencia que usted tuvo, el primer acercamiento que usted tuvo con el o con gente que lo practica? En realidad fue por curiosidad, estando casada, investigando, pero tal vez no fue por el tema de swingers, sino el hecho de que estuviera tan escondido, el morbo de que fuera algo tan escondido. O sea, fue No, mera curiosidad profesional, nada más. y empezando que yo, vea que en la temporada pasada me pasó que yo descubrí que el swinger era algo todavía muchísimo más amplio de incluso lo que yo tenía conocimiento. Entonces, yo tengo estudiantes que son patos tirándole a las escopetas que me dicen, pero ¿dónde estaba usted metida? Y yo, mis amores, bueno, era mamá hobby, todo mi tiempo estaba ocupado, era lo que había y punto. Pero un programa brasileño, creo que iba para entre los 29 y 30 años y me puse a averiguar del asunto y fue el hecho uno, descubrir no todo, yo sé que no todo es igual, pero descubrir lo abierto que en realidad parece la sociedad brasileña en lo que son los aspectos sexuales, cómo ellos tienen su área de la ciudad, sus bares y todo, pero no ahondé. Ese tal vez sería mi primera experiencia con lo que fueron los swingers, por eso tal vez me quedé tan lo... O sea, superficial, digamos. Sí, Ajá. pero digamos, siempre el hecho fue, no voy a decir que no aprendí, no me sorprendió, no me gustó, porque sería mentir, pero sí fue algo que desgraciadamente tal vez por crianza es algo que me frenó. O sea, la curiosidad no dio para más. No te dio para hacer intercambio o algo así. No, incluso yo creo que, sinceramente, ya pasaba de 45, la primera vez que mi esposo y yo hablamos de algo parecido, que nunca fue algo para concretarse. O sea, es que al Pinky de lo tranquilo, agréguenle más leche para que quede más. O sea, ustedes siempre van a tener más que contar que yo. No es algo de lo que me arrepiento, pero yo se los he dicho a ustedes, en muchas cosas sí creo y en realidad se lo he dicho a mis hijos, se lo he dicho a mi esposo. También a veces es algo que me nace la curiosidad que qué hubiera sido sí. Porque yo les puedo asegurar que en mucho, también de la primera vez, las personas confunden un enamoramiento por las sensaciones que están sintiendo solo por la atracción física. Sí, Y eso claro. yo lo he vivido aquí en mi casa montones de veces cuando oigo a las muchachas contar. Y yo, ups, cuidado. Una muchacha que decía, bueno, ella era virgen y me decía que ella quería perder su virginidad con alguien que no le importara, para que cuando llegara el que le importara no le diera tan feo. Y yo, ok, yo decía, mi amor, sin la experiencia
porque no la tengo, pero yo creo que la psicología no funciona así. Cuando usted se va a enamorar, sin importar si usted ya tuvo relaciones o no, va a ser igual de duro. Entonces, no es que no lo haga, piénselo, porque también la primera vez ojalá que sea bonita, pero también prepárese mentalmente a que eso no está arreglando lo que usted está pensando a futuro. Y dicho y hecho, además de que no disfrutó la primera vez. Estar con alguien no te da recursos emocionales para manejar una Exactamente. ruptura. O sea, es papas con manzanas, ¿me entiende? Exactamente. Era lo que yo le trataba de explicar a ella. Y para peores, tenía como 16 años, 17, cuando llegó el primer muchacho que le gustó, así, y fue terrible ver cómo se concretaba lo que yo le había tratado de explicar a ella. Y el hecho de que una de las cosas que, como lo detesto, que el muchacho reclamaba era que lástima que no lo hubiera esperado para que él fuera la primera vez. Entonces se terminó arrepintiendo de su primera vez también, porque Sí, era pero algo que qué después le sucios. sacaba en cara. Sí, Fue todo un chantaje emocional, pero sí, yo es que en la primera vez, como les dije, hay un montón de primera vez en todo, pero yo siento que en lo que es la parte sexual es estar seguro, siempre lo más importante, conocerse, no sentirse obligada, porque la idea es llegar a disfrutar, no que lo disfruten. Y que haya confianza, exacto. Exactamente. No solo que te disfruten, sino que vos puedas disfrutarte. Qué bueno ese consejo. No solo que te disfruten, ¿verdad? Sino ser parte de una experiencia que hay retroalimentaciones, hay retribución, hay esa devolución de energía erótica y hasta de cariño que puede venir muy bien si es la primera vez con alguien, ¿verdad? Pero no necesariamente, a veces es algo solamente sensual o sexual. Y por ahí quiero empezar yo ya a dejar como semillitas de recomendación y la primera es ser honesta con usted misma, ser honesto con usted mismo, ser honesta con vos misma. Esta situación me hace sentir cómoda. ¿Cómo me siento yo como mamá, como papá para hablarle a mi hijo, a mi hija sobre su primera vez, que no sea solo, o sea, ahora estaba leyendo que en un post que decía, educamos solo sobre la fecundación, no educamos sobre el placer, ¿verdad? y el conocimiento. Y el conocimiento, me siento preparada para manejar este tipo de conversaciones y si no, ¿cómo me puedo empoderar? Entonces, ¿por qué? Porque desde la misma honestidad, ¿verdad? Desde un lugar de, por ejemplo, para Juliana podría ser la primera vez que yo tenga una trieja, que tal vez Kenneth y yo tengamos a una persona de la cual nos enamoremos los dos. Esa primera vez, ¿estoy preparada para tenerla? Yo creo que en este momento no, ¿verdad? Entonces, si no estoy lista y llego y digo, eso es honestamente, la respuesta es, ¿qué me hace falta? Ok, me hace falta el sostén emocional para yo potencialmente poder desarrollar esa, esa fortaleza, esa resiliencia en un momento en el que yo lo vea llorar por otra mujer, por ejemplo, o en un momento en el que yo lo vea decirle te amo a otra mujer. Entonces, hasta que yo tenga la capacidad para manejar las consecuencias de la situación a la que me estoy enfrentando y cómo, pues a veces me puedo medio mandar, a veces uno puede hacer las cosas con miedo también. Tampoco se trata de que somos perfectos y perfectas y que aquí todo el mundo se prepara para todo porque hay momentos en los que uno no puede pensar. Pero que uno trata de atajarlo con lo mejor que puede y ahí es donde viene mi otro consejo y es, sea amable con usted mismo y con usted misma. Si por A o por B, tal vez no tomó las mejores decisiones, las cosas no salieron lo mejor que usted esperaba, sintió que se preparó, pero a ver, tal vez la primera vez que tuvo sexo anal no fue tan satisfactoria, quiere volver a probarlo. Es decir, amabilidad y curiosidad van de la mano, ¿verdad? Tratando de entender y de aprender cada vez más acerca de mí misma y acerca de mi sexualidad, ¿verdad? No sé, Cintia, si vos tenés algunas otras recomendaciones para las primeras veces. Yo lo que quiero contarles ahorita es el hecho de una primera vez, y que no soy la única porque me di cuenta que, bueno, conocí a otras personas que vivieron lo mismo, que uno puede tener una primera vez física, pero la primera vez se da muchos años después, ya con la participación. Entonces, la sociedad insta mucho a que usted tiene su primera relación sexual y usted ya perdió su virginidad. Incluso sin este conocimiento, nunca lo había pensado así. Yo le decía a Tifa,
una mujer, y perdón por lo fuerte del comentario, que ha sido violada, no entregó su virginidad, tiene todavía la oportunidad ella de entregarse. Entonces, en las experiencias que la gente sepa, porque la juventud a veces vive tan rápido, y lo he hablado también con Tifa, cuando yo la oigo a ella comentar, que no se dan tiempo como decía Julio, de, de darse a ellos mismos la oportunidad de pensar. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a una edad, ese consejo yo se lo he dado a las dos, uno tiene que vivir sin arrepentirse, porque si no carga demasiadas piedras, demasiado pesadas. Entonces, yo trato de decirles, si van a hacer algo, no se arrepientan. Y si tienen miedo, pero no es algo malo, hágalo con miedo, porque si no, nos vamos a quedar estancadas. El hecho es que no carguen, un consejo que yo doy en la parte sexual, no carguen. Si ustedes tuvieron una experiencia y muchos años después, para ustedes esa es la primera vez, disfrútenla. Es un consejo que les voy a decir, disfrútenlas, porque tal vez no se vuelva a presentar. La vida en realidad es un suspiro, hay que disfrutarla en el momento. Sí, esa diferencia de que no, de que las primeras veces están cargadas de significado y que a veces ese significado se lo damos nosotros en lugar de que realmente lo tenga, como el concepto de la virginidad, ¿verdad? Entonces tratemos de utilizar los conceptos a nuestro favor, que las cosas nos funcionen a nuestro favor. Siento que es un poco lo que Cintia está diciendo, que le dé resignificación o que dé resignificado a las cosas, porque a veces queremos que nuestras historias tengan un significado súper grande, súper valioso, súper importante, y a veces fue una experiencia que pasó y no dejó más huella, y a veces hay otras cosas que sí pasan y que nos marcan para siempre, para bien o para mal, pero si es para bien, se puede conservar y tratar de no comparar esas primeras veces de cómo lo vivió. Nosotros lo contamos de una manera muy jocosa, pues para dar inicio y apertura a esta comunidad y a esta nueva temporada, pero no significa que la vida se vive a través de esa, o se cuenta a través de esas primeras veces. Bueno, Yo para concluir, y gracias a ambas, tenemos que darnos una oportunidad siempre a, a nuevas aventuras, pero como lo dice Cindy, como lo dice Julie, estar seguros, seguras, seguros, segures de que eso es lo que queremos, de que nos sentimos en confianza, de que estamos bien para hacer eso, de que tenemos por lo menos las herramientas de que si no sale bien, esa primera vez tenemos las herramientas para poder decir, bueno, me caí, pero voy a raspar, voy a quitarme la tierrita del raspado y lo voy a intentar de nuevo. Por lo menos hacerlo así, porque siento que muchas veces también los papás tienen ese miedo de que, uy, es que si yo llego y hablo con mi hijo y le digo esto y no es, y es la primera vez que va a saber de esto, y después le hago un trauma o no es como la manera que tengo que hacerlo, entonces tratemos de hacerlo de esa manera, ok, si no lo hice bien la primera vez, pues intentarlo nuevamente y preguntarle y hablarle y todo. Y en esta parte también vamos a esto de que si vemos tanta diversidad, démosle una oportunidad, ok, tal vez tuve una mala experiencia con esta persona que era tal vez homosexual o que era gay o que no era, se salía de la norma y puedo tachar así a todo el mundo. Démosle una oportunidad de conocer a esas personas, de saber por lo que también pasan y todos estamos aprendiendo. Eso es algo que a mí me gusta mucho. Todos estamos aprendiendo y yo he aprendido mucho con las personas que se han acercado al podcast, que se los agradecemos, que nos manden mensajes, que se suscriban, que activen la campanita, que nos sigan en Spotify. Se los agradecemos mucho porque muchos llegan y nos preguntan cosas que tal vez nosotras no tenemos la respuesta, pero vamos, la buscamos y les damos ese acercamiento y eso es como una primera vez para nosotras también de saber de un tema, que lo cual es súper chido, nos encanta y siento que también la gente debería tener ese acercamiento con otras personas, ok, le voy a dar una oportunidad más a esta otra persona y voy a intentarlo, con miedo o con un poquito de inseguridad, pero lo voy a intentar. Entonces, mi recomendación es esa, que lo intentemos desde el amor, desde la autocompasión, como dice Yuri, y como dice Cintia, estar seguros
que queremos eso, la seguridad lo tenemos nosotros mismas. Y no, chicas, nada más agradecerles por el espacio, por el tiempo y porque y ya empezamos. Estoy muy emocionada de tenerlos acá. Entonces nos escuchamos la otra semana en el próximo episodio para ya dar inicio de lleno con toda la información que le tenemos. Gracias, hasta luego. Chao. Que disfruten. Te agradecemos por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más información acerca de este episodio. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram y compartir nuestros episodios para poder saciar esa sed de sexo.